Buenas tardes. Bien, vamos a dar comienzo a la clase número 10, prevista o programada para el día 4 de noviembre del corriente año. Vamos a continuar con el desarrollo de la bolilla 17. En esta oportunidad, en esta clase, vamos a abordar lo que es el concurso real y el delito continuado. Bien, en cuanto al concurso real, esta forma de concurso, denominado también material, está prevista en el artículo 55 del Código Penal. De la letra del precepto legal se advierte que habrá concurso real cuando un mismo autor ejecute varios hechos delictivos independientes. Estos sucesos ilícitos resultarán ser independientes y son autónomos entre sí. Vale decir que no dependa el uno del otro. Por ejemplo, un ladrón ingresa a una casa ajena para hurtar cosas muebles, pero ya en su interior aprovecha y comienza a destruir objetos valiosos para finalmente abusar sexualmente de la hija menor de la víctima y golpeando a su madre por salir en su defensa. Como ven acá, tenemos varios hechos, comportamientos independientes uno del otro, con lo cual son distintos delitos que van a concursar de manera real. Para Fortán Balesta entonces hay un concurso real cuando varios hechos independientes, es decir, varios delitos, son cometidos por una misma persona sin que medie entre ellos sentencias definitivas ni haya transcurrido el término para la prescripción de la acción penal. Es decir, al denominar la ley a este concurso de real, se está haciendo referencia de que capta realidades independientes, vale decir que no se idealiza sobre lo que el sujeto ha hecho, sino que se juzga concretas realidades temporoespaciales. Por consiguiente, podríamos decir que el artículo 55 del Código Penal supone varios hechos independientes que son constitutivos cada uno de ellos de un delito. No se trata de un hecho con adecuación múltiple, como lo vimos que era un concurso ideal, sino de varios hechos que cada uno tiene una antijuricidad, una culpabilidad y una adecuación típica concreta. Es decir, el concurso real se diferencia entonces del concurso ideal porque en el primero hay varios hechos y en el restante tan solo un hecho. También aquel se distingue del delito continuado porque el artículo 55 los hechos son independientes del uno para con el otro, mientras que en el delito continuado reina, ya vamos a ver, la dependencia entre todos ellos. Los hechos que conforman el concurso real pueden ser violatorios de distintas o homogéneas figuras penales, por ejemplo, de estafa, de robo, usurpación, como asimismo resultar de hechos simultáneos o sucesivos, por ejemplo, de simultaneidad, el sujeto que con el uso de un explosivo mata a 5 personas a la vez. Ejemplo de sucesivo, podríamos decir el autor que en una misma mañana, supongamos, comete 3 hurtos simples a diferentes víctimas. Es decir, lo importante es que cada uno de los hechos que conformen el concurso real provoquen una lesión jurídica distinta e independiente, o hacerlo independientemente en el mismo tiempo. Es decir, el concurso real constituye o constituido por hechos sucesivos recibe en doctrina la denominación de reiteración delictiva. Incluso para la integración de un concurso real, nada importa que se trate de una o varias acciones en sentido natural. Es perfectamente posible un concurso real simultáneo cuando con una sola acción se realizan varios hechos objetiva y subjetivamente independientes. Por último, los hechos que forman parte del concurso real pueden ser dolosos y culposos, toda vez que la propia ley admite también penas iguales o de distintas especies, por ejemplo, los delitos previstos en los artículos 84, 175 y 292 del Código Penal. Lo interesante aquí es interpretar que el rasgo definitivo de este instituto no es estar frente a varios hechos, sino en las circunstancias de que esos hechos sean independientes entre sí. Y en materia de concurso real hay que tener también en cuenta que la prescripción de la acción penal corre por separado para cada delito que lo integran, puesto que para las infracciones que hayan prescripto, estas no van a comprender aquellas sobre las cuales hay prescripción. Bien, en cuanto al delito continuado, esta figura delictiva nació como teoría a partir de los prácticos italianos de los siglos XV y XVI. Su implementación no obedeció para obtener una naturaleza jurídica diferente, sino
surgió como una necesidad social que reclamaba para estos casos una solución más racional por parte del derecho penal. Esto a consecuencia de existir para aquella época leyes muy severas. Entonces, fruto de estas consideraciones, hay que indicar que en un primer momento y a raíz de que no fue tan clara su instrumentación, se dudaba si este delito continuado era una ficción teórica o era una ficción legislativa o si en realidad poseía un estatus jurídico normativo propio. Esta cuestión dio lugar a numerosas teorías, entre otras podemos mencionar la teoría de la doctrina de la ficción, la teoría de la doctrina de la realidad, de la doctrina subjetiva, como así también doctrina objetiva subjetiva, es decir, lo cierto es que en nuestro país se aplica y la ley penal no lo define, quedando la cuestión entonces en manos de la doctrina y la jurisprudencia, quienes interpretan que el delito continuado en realidad surge a contrario sensu del concurso real del artículo 55 del Código Penal, por ejemplo, cuando se está frente a hechos dependientes entre sí, y todo sin perjuicio también de lo que dispone el artículo 63 del Código Penal. Nuestra doctrina, con Soler y Núñez como precursores, que se asientan en una teoría objetiva, predican que la aplicación del instituto de delito continuado reclama las siguientes cosas o los siguientes elementos. Por un lado, una pluralidad de hechos, que estos sean representativos de una sola y misma consumación delictiva y que haya sometimiento a una misma sanción legal. Ahora bien, en materia de delito continuado no podrá entonces prescindirse del elemento subjetivo, en razón de que no puede dejar de existir una unidad de culpabilidad que no depende del arbitrio del delincuente, sino que es el ordenamiento jurídico el encargado de interpretarla como una unidad. A consecuencia de esto, entonces, el culpable siempre debe ser la misma persona. No sucede lo mismo con el sujeto pasivo, que pudiendo ser, puede ser el mismo o ser distinto. Los sujetos pasivos, las personas ofendidas, por ejemplo, seguirá habiendo delito continuado aun cuando el ladrón se apodere ilegítimamente desde una ruta nacional de una cierta cantidad de manzanas de diferentes chacras, es decir, digamos, corresponden a diferentes sujetos pasivos. Entonces lo que sí interesa y lo que se requiere para que podamos estar frente a un delito continuado es que la totalidad de los episodios reprochables como delictivos y llevados a cabo encuadren en una misma calificación delictiva. Este es un punto importante. Por cierto que entonces no habrá dificultad alguna de comprensión de lo dicho cuando se trate de los mismos tipos delictivos en juego. Por ejemplo, cuando estemos frente a hechos de hurto. Pero la cuestión puede llegar a complicarse en el caso de continuidad delictiva entre hechos consumados y tentados u entre hechos simples y agravados. En estas hipótesis deberá instrumentarse el principio de absorción consagrado en el artículo 54, debiéndose para este caso aplicar la pena mayor y consecuentemente un concurso ideal de delito. En síntesis, entonces, podemos decir que el objetivo de esta figura legal es fácil, esto es evitar que por la realización de varios hechos dependientes entre sí, pero con la capacidad de configurar cada uno de ellos un delito en sí mismo, se llega al absurdo de acumular la pena tal como se prevé para un concurso real conforme lo establece el artículo 55 del Código Penal. Veamos un ejemplo para aclarar este razonamiento. Supongamos el cajero de un banco decide apoderarse de 100.000 pesos, pero para evitar que sea descubierto, en vez de hacerlo de una sola vez, lo va haciendo durante 20 días, retirando 5.000 pesos en cada oportunidad, lo cual hace un total de 100.000 pesos en total. Entonces, si nosotros consideramos autónomamente cada hecho, se podría llegar a la pena o al absurdo de aplicar una pena que resulte de la suma de 20 hurtos. Sin embargo, parecería mucho más razonable y justo aplicar solo la pena de un único delito en la modalidad de delito continuado. Por esto se trata a este designio criminal como un delito continuado y no como un concurso real de delito. Entonces, a consecuencia de que nuestra doctrina tradicional se enrola en una tesis subjetiva objetiva, como Fontán Balestra, la materialización de un delito continuado va a exigir las siguientes circunstancias o los siguientes requisitos. En primer lugar,
que todos los hechos ejecutados deben constituir finalmente la comisión de un solo delito. Por lo tanto, se va a necesitar que esos hechos sean dependientes entre sí, el uno para el otro. Por ejemplo, el ejemplo típico y de manual es la empleada doméstica que decide hurtar el collar de perla a su patrona y así cada día que pasa le sustrae de a una perla por día hasta completar el collar completo. Esto es el típico caso de un delito continuado. Como segunda exigencia, que la gente actúe con un mismo designio criminoso, esto es, que la comprensión de la criminalidad de sus actos se reproduzca exacta y continuamente hasta consumar su propósito delictivo, es decir, lograr apoderarse del collar completamente, en el ejemplo que di. Este requisito se obligaría, por ejemplo, si el ladrón de las manzanas, por ejemplo, de la chacra, que es el ejemplo que les di, aprovecha la situación y sustrae, supongamos, un tractor en una de las parcelas. Bueno, ahí ya este designio criminoso inicial no sería el mismo. Entonces ahí ya entraríamos a analizar los concursos de delitos que hemos visto con anterioridad. En tercer lugar, que la transgresión a la ley debe ser idéntica. Por ejemplo, tiene que tratarse de un delito contra la propiedad, por ejemplo en el delito de hurto. Que también, como otra exigencia, que se trate del mismo sujeto activo del delito, esto es importante, no así del sujeto pasivo, no interesa el sujeto pasivo, si el delito activo tiene que ser el mismo, en el collar de perla, o por ejemplo, en el caso de que se dice el ejemplo que habrá igualmente delito continuado cuando el ladrón se propone hurtar todas las prendas y mochilas que hay en 20 casilleros de un vestuario masculino de una pileta de natación pública, supongamos, y ahí tenemos, digamos, cada casillero corresponde a un sujeto distinto. Entonces los sujetos pasivos, los damnificados serían distintos, pero el sujeto activo sigue siendo el mismo. Como quinta exigencia, que la cadena de los hechos no deben ser alterada por la comisión de otro delito distinto, por ejemplo, utilizando el caso ya ofrecido del ladrón que para hurtar más manzana en otra chacra provoca la fractura de una pared de la propiedad rural del ofendido. Bueno, va de suyo que aquí hay un delito de robo calificado y por lo tanto un concurso real, de que aquí ya aplicamos no el delito continuado, sino que habría un concurso real de delitos, toda vez que este no es lo mismo que un simple hurto, es decir, si la actividad delictiva requiere que sea dependiente, se cae de maduro que el hurto ya no depende del robo calificado. Y por esta razón es que ya nos alejaríamos de lo que es un delito continuado. Bien, estas son las 5 exigencias que tienen que tener en cuenta como para considerar cuando estamos frente a un delito continuado. Si se quiere obtener una definición del delito continuado, nada más mejor que considerarlo como un delito único, que está constituido por una pluralidad de hechos dependientes, violatorios de una misma norma penal y con una unidad de culpabilidad. En consecuencia, el delito continuado decimos que es una realidad jurídica distinta del concurso ideal, puesto que mientras este se da cuando un hecho encuadra en diversas figuras penales, el delito continuado presupone la existencia de varios hechos ilícitos que por su homogeneidad material y jurídica y la unidad de designio criminoso precedente se fusionan en una misma unidad delictiva. Esto tiene que ver con estos 5 requisitos que le hice mención. Y por último, finalmente, para concluir con esta clase, con esta parte de la bolilla 17, cabe hacer 2 consideraciones más en relación a esta materia y que hace al delito continuado. Como este instituto requiere, entre otros requisitos, un dolo de continuidad en el agente, esa continuación solo puede ser dolosa. Esto es importante tenerlo presente, de manera entonces que debe rechazarse la figura que se analiza para con los delitos culposos, y como una segunda cuestión es que, como en el delito continuado opera una pluralidad de hechos, debe tenerse presente que en materia de prescripción de la acción penal, la misma entonces, al ser continuado, va a dar comienzo o va a correr desde que cesó de cometerse. Esto en función de lo establecido en el artículo 63 del Código Penal. Es decir, en el ejemplo del collar de perla, entonces, desde el día 1 que hurtó la primer perla hasta finalizar la sustracción total del collar, bien, esa última perla, que era lo que ya completaría el designio criminal de apoderarse ilegítimamente de ese collar de perla, a partir de allí comenzaría a correr el plazo de la prescripción de la acción penal. Bien, hasta aquí dejamos esta clase
y en la próxima clase vamos a desarrollar y vamos a completar con el contenido de la bolilla 17 y así vamos a finalizar con las clases en lo que respecta a las bolillas que me tocaron dar que me tocan dar en este cuatrimestre. Muchas gracias.